Hoy vamos a ver el tema número 10, que es el paro cardiorrespiratorio, su manejo y su manejo posterior. Yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada, en la materia de integración clínica, sexto semestre. Vamos a hacer algunas diferencias, unas definiciones. ¿Qué es el paro respiratorio? Es la ausencia de movimientos respiratorios, apnea, pero el pulso está presente, que es la muerte clínica, apnea más parada cardíaca total. La muerte cardíaca, para establecer esta condición es necesario detectar una asistolia eléctrica intratable, línea plana en el electro, durante por lo menos 30 minutos a pesar de una reanimación avanzada o un tratamiento avanzado óptimos. La muerte cerebral tiene criterios clínicos electroencefalográficos, etcétera. Precozmente tras un paro cardiorrespiratorio es imposible su determinación. La conclusión de los intentos de RCPC de urgencia en presencia de muerte cerebral aparecen solo, están justificados cuando existe muerte cardíaca asociada. En ocasiones existen situaciones que simulan un paro cardiorrespiratorio, pero es importante definir estos términos que en este tema y el manejo posterior se involucran. El paso de la reanimación es valorar la respuesta del paciente, preguntar con voz fuerte, ¿está usted bien? Ya vimos en el apartado de la patología cardíaca lo que es la lipotimia, lo que es el síncope. Entonces necesitamos valorar nuestros signos vitales. Los signos vitales básicos, la respiración, la frecuencia cardíaca, lo que podamos detectar, pues como estamos aquí, en este caso. O a la persona que se involucra en la atención de otra, pues debes saber más o menos un manejo o pedir en ese momento ayuda. Pero bien, vamos con el paso número 1. Las causas de un paro respiratorio son muchas: está el ahogamiento, cuerpos extraños en vías respiratorias, trozos de alimentos, vómito, mucosidad de sangre, inhalación de vapores o gases irritantes, estrangulamiento, inyección por alcohol, dosis excesivas de medicamentos, choque eléctrico, traumatismo, shock, por mencionar algunos. Hay que reconocer cuando un paciente está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Ausencia de pulso y respiración. Piel pálida, a veces cianótica, especialmente en labios y uñas. Ya hablamos de la cianosis, ya hablamos de la respiración, la pérdida de conocimiento, escala de Glasgow, acuérdense, pupilas dilatadas y parcialmente a los 2 o 3 minutos la dilatación es total y una reacción a la luz. Exploración de los pares craneales, el par craneal número 2 y el 3, ¿sí? Y la dilatación pupilar que nos habla del daño cerebral. Nos piden, vamos a definir lo que es un área segura. Ante una emergencia es necesario contar con un lugar donde se resguarde la integridad del paciente en paro cardiorrespiratorio, un lugar seguro, lo que debe ser enmarcado dentro del plan de emergencia de una institución. La zona de seguridad es definida como un lugar de refugio temporal en el aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad por cada una de quienes lleguen a este punto para entender de manera correcta el concepto de área de seguridad. Como cuando hacemos un ensayo, por ejemplo, de un temblor en una empresa, en una escuela, ya con la cultura que tenemos en relación con esto, definimos dónde es la área segura. Pero pues puede ser que una persona se desmaya en la calle y tendríamos que buscar un área segura. Por zona de seguridad se entiende aquella que la organización define como tal y en la cual los riesgos están bajo control. Para su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daño por caídas a árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, como es el ejemplo que decíamos de cuando tiembla, cuando hay un incendio. Bueno, ya específicamente hablando de esto, tendríamos que generar nuestras brigadas de seguridad. ¿Cuál de esas es un área segura? El paciente aquí está en la calle, en un parque, pues que está aquí, puede ser que esté en un parque aquí está en un área segura, está en un lugar hospitalario, pero aquí imagínense, el sitio seguro, tienen que estar aquí los policías deteniendo el tráfico y uno tratando de identificar si el paciente tiene signos vitales. Es diferente.
Son los ejemplos para ver cuál es un área segura, cuál es un área insegura. El siguiente paso es el sistema de emergencia. Tal como lo señala la Resolución 926 de 2017, es un modelo general integrado que busca la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en la Salud para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidente y tránsito. La llamada telefónica, que en nuestro caso, en nuestro país, es el 911, la intervención de la operadora, el mandarnos una ambulancia, de ahí la ambulancia, trasladar, si se puede, al paciente a un hospital, el protocolo de estudio y el diagnóstico médico lo más oportuno posible y el manejo, porque tenemos pues, pocos minutos para poderlo resolver. 2. Al activar los servicios médicos de urgencia, si el sujeto no responde y hay un solo reanimador, ese debe acudir por ayuda y solicitar el apoyo de otras personas. Si el reanimador se encuentra solo y la víctima sufre del paro respiratorio, atribuirle a la asfixia. Como ya lo vimos, es la activación del sistema de alarma, el RCP, desfibrilación con un desfibrilador específicamente, e iniciar el apoyo vital avanzado. Esta información la estamos sacando fue sacada, más bien, del Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia, de la editorial McGraw-Hill, del doctor Julián Herrero y Alfonso Isubirán Salvador. Cadenas de supervivencia en los paros cardíacos intrahospitalarios y los paros cardíacos extrahospitalarios. Cómo se da la vigilancia, el reconocimiento, el RCP, la distribución rápida y el soporte vital avanzado. Procedimientos que se parecen, que van cambiando de acuerdo a la condición. Pero vamos a basarnos en lo que nos dice el libro de Salvador Subirán. Reanimación cardiopulmonar básica, cadena de supervivencia. El principal objetivo del RCP básica es la identificación y tratamiento temprano de las alteraciones que ponen en peligro la vida de una persona. Perdón. La cadena de supervivencia comprende 4 preceptos fundamentales. Identificar los signos del paro cardíaco y activación del sistema de alarma, el código rojo, el 066. El RCP, que es el paso número 2. Desfibrilación con un desfibrilador externo automático, que es el DEA, lo veíamos el DEA, y el inicio de RCP avanzado después de la reanimación inicial. La activación de este sistema desencadena las acciones que permitan que el equipo de reanimación actúe con rapidez contra el tiempo para preservar tanto la vida como la salud. Es un trabajo de equipo, ya vimos el trabajo de equipo. ¿Qué tan importante es el trabajo de equipo? Si está uno solo es más difícil, pero pues no imposible. Pasos de la reanimación cardiopulmonar básica del adulto en el RCP incluyen 6. 4 pasos básicos y 4 que incluyen el RCP. Valorar la respuesta del paciente, preguntar con voz fuerte, como lo vimos hace rato en la exposición anterior. ¿Está usted bien? Tener en nuestra mente la escala de Glasgow, ¿sí? No está bien, no hay frecuencia, no hay pulso, no hay. Activar los servicios médicos de urgencia, que ya vimos la cadena, cómo es la cadena del manejo de la activación de los servicios médicos de urgencia. Aquí está más desarrollada, el sistema médico de urgencias, los componentes, el sistema de asistencia hospitalaria, ¿quién lo forma? Pues muchos factores. Un grupo médico, el trabajo en equipo, ya hablamos del trabajo en equipo. ¿Qué hace el trabajo en equipo? El reglamento, lo que está amparado en la ley del manejo de esos casos, el sistema de asistencia hospitalaria, el apoyo del personal que rodea al trabajo hospitalario, el personal paramédico, ¿sí? El paso número 3 es abrir la vía respiratoria y revisar la respiración. Colocar al paciente siempre, 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 siempre es un principio en una superficie firme. ¿Por qué? Porque si vamos a darle masaje cardíaco, pues podemos no tener el soporte adecuado y generar fracturas. Si se encuentra en decúbito prono, ponerse en posición supina. En pacientes sin evidencia de traumatismo cervical se practica la maniobra de extensión cervical con elevación de la barbilla. O sea, requiere alguna preparación mínima para hacer todo esto. Lo pueden hacer los paramédicos. Cualquier persona, si no lo sabe hacer, mejor no volver al paciente hasta que lleguen los servicios de apoyo. Siempre.
¿Cuál es el principio? Primo, no seré. Aquí estamos viendo cómo se coloca en el tiempo, si lo podemos, pero siempre la idea es de estas fotografías, de estas diapositivas, es siempre en una superficie dura. ¿Sí? Si hay antecedentes de traumatismo o sospecha de lesión de la columna cervical o ambas situaciones, se efectúa la sujeción mandibular sin extensión del cuello. Ya lo vimos en el manejo de la intubación. La inmovilización manual de la columna cervical es adecuada siempre que el paciente no vaya a ser transportado, en cuyo caso ha de utilizarse el collarín. Cuando lo ponemos en la tabla que vieron ustedes, se ponen los arneses, se pone el collarín, se traslada. Siempre debe ser así, hasta que lleguen con el médico y él establezca y haya tiempo de establecer otro tipo de lesiones. Una vez que se ha abierto la vía respiratoria, el paso siguiente es ver, oír y sentir la respiración, POS. Si en 10 segundos no se identifica una respiración adecuada o quedan dudas acerca de si la respiración es apropiada, se proporcionan las 2 respiraciones de rescate, que las vemos ahorita aquí. 2 respiraciones de rescate. Administrar 2 respiraciones de rescate, la duración de cada una de ellas de la respiración es de 1 segundo y debe ser lo suficientemente profunda para producir expansión torácica con fuerza, para expandir el tórax. Después de cada ventilación se permite que el tórax regrese a su posición original. Si la vía aérea está asegurada con algún dispositivo, es necesario administrar entre 8 y 10 respiraciones por minuto, lo que equivale a una respiración cada 5 o 6 segundos. Soporte vital, las 2 respiraciones de rescate, colocar, extender y preextender la mandíbula, como decimos, luxar, en caso de que haya una lesión, tratar de darle el apoyo. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente respire y tenga frecuencia cardíaca. Por eso ese principio es el RCP. Y escuchar que haya respuesta. 2 profundas, que veamos que se expande el tórax. Otra vez, mismo ejemplo, con los pasos que vimos anteriormente. Asegurar la escena, verificar la conciencia como un repaso, abrir la vía respiratoria, verifica que hay respiración, no hay respiración, 2 respiraciones de rescate, intenta compresiones en él y 2 respiraciones de rescate. Un poquito diferentes algunas de las diapositivas. Esto viene en el manual. Modalidades de la respiración. Respiración boca a boca, que se ocluye la nariz del paciente y se sella la boca del reanimador y la boca del paciente. Respiración boca, dispositivo de barrera, escudo y mascarilla facial cuando la tenemos. Escudo, dispositivo de plástico, silicón que reduce el contacto entre la víctima y el reanimador. Acuérdense de la intubación endotraqueal. Mascarilla facial cuenta con una válvula que permite la salida del aire exhalado del paciente. Puede tener una entrada para la administración de oxígeno completamente, en este caso administración de 10 a 12 litros por minuto. Se utiliza una mascarilla de preferencia transparente para posible observar que haya regurgitación o paso del aire. La ventilación con bolsa y mascarilla. La bolsa tiene una capacidad de 1 a 2 litros. La compresión es de medio a 3/4 de bolsa de 1 litro y de la bolsa de luz aporta menos 500 a 350 mililitros. Si se cuenta con oxígeno complementario, este se inicia a los 10 a los 12 litros por minuto. Permite administrar presión positiva, por lo que puede ocurrir hiperinflación gástrica. Ojo en eso. Y la ventilación boca, nariz, boca, estoma. Boca, nariz, indicaciones de boca del paciente muy lesionado, fugas de la respiración boca a boca, la víctima está en el agua, no es posible abrir la boca del sujeto, boca, estoma, paciente con traqueostomía. No existen estudios en cuanto a la seguridad y eficacia de este método, pero son los que menciona la American Heart Association, en la guía del paro respiratorio, y en el libro que estamos basando la presentación que estamos viendo. Acuérdense de la presión del cricoides. La compresión cricoidea desplaza la tráquea hacia atrás y de ese modo ocluye el esófago a causar compresión contra las vértebras cervicales. Esta maniobra permite reducir el riesgo de regurgitación y aspiración. ¿Se acuerdan de esta maniobra? Se requiere un tercer reanimador para realizarla. Ya la vimos, la maniobra de Selig, que es el paso número 3 de la intubación endotraqueal. Que hablábamos que había como combinación de estas dos, pero bueno, vamos específicamente de la de Selig en este momento. La presión cricoidea con una mascarilla.
La presión cardíaca solo debe utilizar si la víctima está completamente inconsciente y por lo general requiere un tercer reanimador que no está participando en la ventilación y rescate. O sea, tiene que haber de aquí pues las personas que lo sepan hacer y entre ellos un equipo de multidisciplinario. Recomendación 2010, no es recomendable usar presión cardíaca de manera habitual. Entonces contrapone un poco aquí la situación. Tenemos que tener otra referencia. El paso número 5 es verificar el pulso. Valorar la presencia o ausencia de pulso carotidio en 10 segundos. Si en este tiempo no se percibe, se inicia la compresión torácica de inmediato. A partir del momento que deben asegurarse 30 compresiones torácicas con las 2 ventilaciones de 5 ciclos, ¿sí? Los efectos más importantes de la compresión son de la compresión torácica, realizar de 100 compresiones torácicas por minuto, 100. Comprimir el tórax entre 4 y 5 centímetros, 1.5 a 2 pulgadas, y permitir que el tórax regrese a la circunferencia inicial en cada compresión. Por lo anterior, es fácil recordar a los reanimadores que compriman fuerte y rápido el centro del tórax, pero se requiere práctica. Lástima que esta clase pues no la podemos hacer práctica, porque estando en SECAM valoraríamos la fuerza que requiere para no generar con mucha facilidad una fractura costal. Sí, sí, es frecuente, no es raro si no se contiene la técnica, y en vez de ayudar al paciente lo vamos a pasar a afectar más. El RLCP debe ser de alta calidad, de ser posible debe realizar sobre una superficie como quedamos, plana y firme. La compresión debe tener una profundidad de 5 a 6 centímetros, como ya lo vimos. Se debe comprimir un ritmo de 100 a, bueno, dijimos, aquí quedamos a 100 para no meter más rollos, aquí de 100 a 120. Nos quedamos en 100, como lo marca el libro del doctor Julián Herrero Alfonso. Se debe comprimir un ritmo de 100, se debe evitar interrupciones de más de 10 segundos y de ser posible cambiar la reanimación cada 2 minutos. De ser posible cambiar de reanimador cada 2 minutos, perdón. Ahí está, el sitio específico donde está, en el tercio medio del esternón, la posición, como si no hubiera articulación intermedia, ejerciendo la fuerza desde el hombro hacia la unión entre las dos manos, con fuerza, como lo describimos, pero teniendo cuidado de no fracturar al paciente. Otros puntos de vista en otras diapositivas, otros puntos de referencia: brazos rectos, arrodillarse al lado de la víctima, talón de la mano sobre el esternón, ¿sí? Talón de la mano sobre el esternón. Si son izquierdos, la izquierda abajo y la derecha arriba, o son diferentes. La idea es que hacer una de las dos manos, hacer el talón sobre el esternón. Comprobar el pulso, ponerle los dedos en el carotidio. Pues tenemos varios sitios de pulso, ya los vimos. Tenemos el radial, tenemos el braquial, pero el más, bueno, el que nos queda cerca, pues de acuerdo a la posición que tenemos el paciente, es el pulso carotidio. En los bebés es más fácil localizar el pulso braquial, no use el pulgar para tomar el pulso. Y el pulso normal del adulto, acuérdense que va de 60 a 100, aquí lo corregimos, 60 a 100, ¿sí? Por minuto. Comprobación del pulso en otra diapositiva, mínimo 5 segundos, no más de 10 segundos. Si no se detecta, algo está pasando, tenemos que insistir. El paso número 6, desfibrilación precoz. La fibrilación ventricular es el ritmo más frecuente en los adultos del PCR no traumático. Si el reanimador no presencia el paro cardíaco o el desfibrilador llega después de 4 minutos, se recomienda completar los 5 ciclos del RCP. Si no lo tenemos en los primeros 4 minutos, hay que completar el ciclo de RCP, 32-5. 2 minutos antes de verificar el ritmo desfibrilar, o al contrario, si el PCR se presencia y se dispone de un desfibrilador antes de que transcurran 4 minutos, debe proporcionarse una desfibrilación inmediata. Cuando se identifique una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿sí? Si impulso va de pulso de 300 monofásico o 200 bifásico. Entonces, menos de 4 minutos, pues, de entrada, a ayudarlo con el desfibrilador. Pero si no tenemos el desfibrilador en forma inmediata, determinar el ciclo que nos marca el RCP. Ahí están los tipos de desfibriladores, dependiendo de la zona segura cuando tengamos al paciente.
su colocación de los parches, lado izquierdo y el lado derecho en la punta del ápex y el lado izquierdo en la parte superior y subclavicular del lado derecho y repito, y del lado izquierdo en la punta y retirarnos. Protocolo de acción de reanimación, soporte vital básico, apertura del área, ventilación, si es bebé lactante, si es un bebé es más delicado, si valoración de necesidad de asistencia, abrir la vía aérea, respirar, ¿no? Administrar 5 ventilaciones, hacer el programa, la posición de asegurar la actividad del apoyo del ventilador, del apoyo de la persona que está generando el manejo del paciente. Y si no, pues en todo momento, pues, acuérdense que el paso número 12 es avisar, apoyarse de alguien que tenga pues, el equipo más específico. Aquí la colocamos esta diapositiva para ver el manejo del combitubo, también conocido como vía aérea traqueal esofágica o vía aérea traqueal esofágica de doble luz. Es un dispositivo de inserción ciega que se utiliza en entornos prehospitalarios y de emergencia. Esto lo vimos en la intubación traqueal. Nos ayuda a favorecer la entrada de aire. Es el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica para el paro cardíaco en adultos. Paciente en paro cardíaco, se pide ayuda, activa el sistema médico como es, solicita el monitor desfibrilador y se inicia el RCP. Si hay fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, hay que aplicar la desfibrilación que tiene una cantidad específica, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de joules, RCP por minuto accesido y el ritmo desfibrilador. Ritmo desfibrilador no, asistole, actividad eléctrica sin pulso, RCP 2 minutos, adrenalina, pues ya que esto ya es a nivel del hospital o del apoyo de algún equipo ya de paramédicos experimentados que puedan traer su manejo y las sustancias específicas para poderlo hacer. Nos seguimos aquí del lado derecho, ritmo de desfibrilación, sí, desfibrilación, se continúa con el ritmo y se continúa con el desfibrilador específicamente. Hasta pues, utilizar medicamentos específicos ya, pero ya es en un hospital o en el manejo de una clínica, porque ya no lo podemos hacer totalmente ahí, solamente que tuviéramos las cosas. Y aquí en el lado del RCP por minutos, tratar de las causas irreversibles, ritmo desfibrilable, no, si no existen signos de retorno de la circulación espontánea. Y pues hacer el intento como lo marca la norma. Principios de lo que hemos visto, o sea, principios que no podemos objetar. Realizar 100 compresiones torácicas por minuto. Comprimir el tórax de 4 a 5 centímetros o de 1.5 a 2 pulgadas. Permitir que el tórax regrese a la circunferencia inicial entre cada respiración. 8. Por lo anterior es fácil recordar que el reanimador que comprima fuerte, rápido el centro del tórax. Al final de cada ciclo, 32-5, se analiza la presencia del pulso si no se cuenta con un monitor o el ritmo cardíaco si está disponible. El RCP no debe suspenderse a menos que se realice intubación broncotraqueal o endotraqueal o se administre una descarga con el desfibrilador. Es la única forma que se puede interrumpir. Aunque es posible que demanden la suspensión del RCP durante algún tiempo, solo debe detenerse cuando sea el caso. Es muy importante cambiar el reanimador cada ciclo o cada 2 minutos porque el trabajo es pesado. Pues de esta manera se evita la fatiga y la aplicación de la compresión inefectiva. Una vez que se cuentan con una vía respiratoria segura, se proporcionan 100 compresiones por minuto, no sincronizadas con la respiración, de 8 a 10 respiraciones por minuto. Repito, sería muy importante hacerlo en forma práctica. Ritmos letales existen, ya quedamos la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular que se pueden presentar. Tenemos un monitor, ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y la sistole. Ojo, ritmos desfibrilables, ¿cuáles? Y ritmos no desfibrilables, ¿cuáles son los que podemos identificar? Por siempre y cuando tuviéramos un monitor. Aquí hablo rápidamente de lo que es el triage. Saben que el triage es un proceso de clasificación de acuerdo a los pacientes
Y hablamos de los colores, que es el rojo, situación rojo, atención de la forma inmediata. Un 2, una emergencia, naranja de 10 a 15 minutos en tiempos de su atención. El 3 es el amarillo, que es la urgencia amarillo, que puede esperar 60 minutos, perdón. El 4, que es la urgencia menor, verde, que puede esperar 2 horas. Y el 5, sin urgencia azul, a 4 horas. Claro que siempre en un servicio de urgencias luchamos con lo que es una urgencia sentida. Para lo que es la clasificación de nosotros pues, debe ser objetiva. Pero para el paciente ante una urgencia sentida no lo entiende esto y siempre hay conflicto. El servicio específico para atender, la forma más segura para atender a un paciente de este tipo, pues es una zona de urgencias. De urgencias bien equipada, equipo rojo, monitores, pero los principios básicos, bueno, debe estar presentes en cualquiera de uno de nosotros para intentar salvar una vida. Conclusión. La reanimación cardiopulmonar debe ofrecerse a todas las personas inconscientes que no se mueven y se respiran. Es un principio universal, un principio ético. Ha de solicitarse una desfibrilador externa automática como parte del protocolo inicial de la activación del sistema médico de urgencias. Se efectúa hiperextensión del cuello, como ya lo vimos, para abrir la vía respiratoria en todas las personas que se someten al RCP, en la que no se sospecha de lesión cervical. Debe recordarse a los animadores comprimir fuerte, rápido y el centro, lo que significa que las precompresiones tienen que deprimir el tórax de 4 a 5 centímetros, tener una frecuencia de 100 por minuto y permitir que el tórax recupere circunferencia inicial entre cada compresión. Se ofrecen 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos o 2 por minuto. La fibrilación es única y máxima. Monofásica, acuérdense que es un principio. Nos basamos en esta información. Monofásica, 360 joules y bifásica, 200 joules. Cuando se identifica fibrilación ventricular o taquicardia sin pulso. Ya quedamos que hay ritmos no desfibrilables. Esto viene en la guía de prácticas médicas para complementar este tema. En un estudio observacional de 20 pacientes, se detectó un incremento en la sobrevida de aquellos los cuales se identificó de forma temprana el paro cardiorrespiratorio. Entre más temprano empecemos el manejo, el pronóstico mejora. Claro, pues no podemos sujetar lo que el paciente tenga cuando no lo conocemos, sus comorbilidades, la causa que lo está generando. Se sugiere mantener altas sospechas de paro cardiorrespiratorio e iniciar la evaluación del paciente tan pronto que exista ausencia de respuesta a los estímulos externos, como quedamos la ausencia de respiración y pulso. La evidencia científica sugiere que se evalúe el escenario antes de iniciar las maniobras del RCP con objetividad de darle seguridad al equipo de salud. Primo, no sereno meternos en algo que no dominemos, ¿sí? Dar lugar al experto. Se debe evaluar que la escena sea segura para los animadores antes de iniciar la evaluación, como ya lo vimos. Área segura. En un estudio observacional del cohorte se identificaron que la compresión torácica y las ventilaciones son más efectivas hasta en un 40% cuando el personal está previamente capacitado, ya que conoce las estrategias de reanimación y puede disminuir hasta un 24 segundos el tiempo de inicio de las compresiones, pero se requiere pues, tener que estar capacitado. Se recomienda contar con programas de acceso a público a desfibriladores tempranos. Es fundamental tenerlo. En un estudio observacional en donde se incluyen, ya lo vimos, 19 personas, se demostró que la falta de respuesta de estímulos ventilatorios espontáneos, respiración agónica, aspecto clínico sugestivo de la muerte, como coloración azul a gris, favorecen el reconocimiento del paro cardíaco, pero tenemos más datos en los signos vitales. Se recomienda que ante la sospecha de paro cardíaco se inicie lo más pronto posible y mantener la reanimación. Las guías de práctica clínica nos hablan de personas que no, se comenta que la indicación de no reanimar, o sea, en qué personas no vamos a poder realizar, no debemos realizar como un derecho al proceso natural de la muerte, en principio ético que vamos a ver en uno de los últimos temas del programa. Por ejemplo, en pacientes con edad avanzada o enfermos terminales, se enumeran las siguientes situaciones, las que están inequívocamente asociadas con la muerte: la decapitación, la erupción craneal y cerebral masiva, la hemicorporectomía o lesión masiva similar, la incineración, el 95% de la superficie corporal, la descomposición y putrefacción, el rigor mortis y la lividez cadavérica. Claro que aquí nos enfrentamos a principios éticos.
Otro repaso de esto: por cada minuto de retraso del desfibrilador desde el inicio al RCP se reduce la posibilidad de supervivencia hasta en un 15%. Por cada momento que nos tardemos más del tiempo que inició o cayó en paro, el pronóstico se ensombrece. La desfibrilación temprana dentro de los 3 primeros minutos de evento fue demostrado mejorar la supervivencia, como ya lo vimos en las prácticas clínicas, lo estamos redundando un poquito. Existe mayor sobrevida en el uso de protocolo de una sola descarga eléctrica seguida de un RCP para manejo de la fibrilación ventricular en relación con el protocolo de 3 descargas eléctricas continuas. Se debe iniciar en presiones torácicas lo antes posible, hasta contar con el fibrilador. Quedamos que cuando son los primeros 4 minutos, pues se debe continuar el RCP, pero si tenemos en forma inmediata hay que utilizar el desfibrilador. Y el principio de la dosis, más bien de la cantidad de energía eléctrica que vamos a aplicar en el paciente. Si es monofásico, 260, y si es bifásico, 200 joules. Cuando se identifica redundo, y repito, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Otra imagen del manejo de pacientes en cuidados intensivos. Comprobar, entonces, aquí voy a hacer como repetirlo, perdón que lo haga. La idea es que lo comprendamos porque, les repito, lo ideal sería hacerlo práctico. Comprobar si el paciente respira. Comprobar si existen movimientos torácicos. No existe, ya comprobó. Comprobar si existe pulso, y entonces en ese momento se activa el sistema de emergencia de apoyo, avisar a una persona, o hacer la llamada del servicio de emergencia. Está uno capacitado, 30 compresiones, 1 por segundo, y las respiraciones de apoyo. Hablamos de diferentes tipos de hacer la respiración. Tenemos la mascarilla, 2, en las que veamos que el tórax está hiperextendiendo, que hay extensión, que hay entrada del aire bien adecuadamente. Al colocar la mascarilla, 2 respiraciones, comprobar la movilidad del tórax. 10 compresiones más. Se acerca, aquí lo está calificando al resucitador, el médico, se acerca del desfibrilador. Da el tiempo para colocar los electrodos, conecta los parches con los electrodos conectados. Se prepara el equipo. Tiene uno que separar de la persona. Desfibrilación temprana es el tiempo transcurrido del evento del paro hasta la desfibrilación dentro de los primeros 3 minutos, según el Guinness, y necesario para que el paciente descargue y trate de recuperar su ritmo. Pero si no se recupera, 5 compresiones más y descarga nuevamente. 5 compresiones y una nueva descarga. ¿Cuánto contamos con desfibrilador? Descarga y 30 más compresiones. Otra descarga y 30 más compresiones. 2 respiraciones más. Tenemos en la guía de práctica clínica 2 guías está la guía de Helsinki y la regla de predicción de clínica de Morrison. La de Helsinki es cuando establece la sistolia, si el paro no se encuentra presenciado o si retrasó el arribo de la ambulancia por más de 10 minutos de la llamada de ayuda. Eso genera un pronóstico. En pacientes con actividad eléctrica sin pulso y la llegada de la ambulancia en mayor de 15 minutos de la llamada de ayuda, o si el regreso de la circulación espontánea no se logra en 20 minutos del apoyo vital avanzado y el paciente con actividad eléctrica sin pulso, en los que no se logra el retorno de la circulación espontánea, con 10 minutos más de apoyo vital avanzado. Se sugiere que no hay posibilidad de sobrevida al egreso del paciente en el contexto que estamos viendo. Entre más nos tardemos, el pronóstico de la sobrevida, o bien si llegara a tener actividad, las secuelas pueden ser mayores. Las reglas de la predicción de clínica de Morrison, que es el paro no fue presenciado por el equipo médico de emergencia, no se realizaba ninguna descarga eléctrica, no se ha logrado el retorno a la circulación espontánea en ningún momento durante la reanimación, ningún testigo inició el RCP, no fue presenciado por ningún testigo. Todos los criterios se deben de cumplir antes de terminar la reanimación. Son criterios para definir si tiene caso continuarla o hasta qué tiempo contarla. En ausencia de ritmo desfibrilable, la reanimación puede suspenderse después de 20 minutos de apoyo vital avanzado. Criterios de la terminación del Consejo Europeo de Reanimación, lo viene en la guía de práctica clínica, y lo repito. En ausencia de ritmo ventriculable, la reanimación puede suspenderse después de 20 minutos de apoyo vital. Ritmo desfibrilable. ¿Sí?
Vamos a hablar ahora del manejo posterior y viene el síndrome posparo cardíaco. Es el estado fisiológico creado por el RCP exitoso que se desarrolla en el cuerpo humano como consecuencia del retorno de la circulación espontánea. O sea, logramos sacar al paciente del paro. Sujeto o isquemia de global prolongada, aunque Neyoski lo denomina a la enfermedad post-reanimación o síndrome post-reanimación, en la actualidad el término post-reanimación se sustituye con el post-paro cardíaco, porque refleja de manera específica la fase en la que se reduce el retorno a la circulación espontánea. El objetivo principal de los cuidados post-reanimación es restablecer el flujo regional de la sangre, promover la perfusión tisular interrumpida temporalmente. Imagínense el daño que representa y el tiempo que nos tardamos, y si el paciente salió adelante, por ejemplo, si un paciente diabético tiene antecedentes de infarto, dependemos de las comorbilidades de su respuesta para su manejo. El restablecimiento de la presión arterial y el mejoramiento del intercambio gaseoso tisular no implican por sí mismo una mejoría de la sobrevida. La fisiología de este paro, de este proceso, este síndrome, es una combinación compleja de 4 procesos fisiopatológicos que influyen que lesión cerebral posparo cardíaco, disfunción miocárdica posparo cardíaco, respuesta sistémica de la isquemia, reperfusión y la persistencia de trastornos precipitantes. 4 elementos creo que tenemos en la fisiopatología de este proceso. El tratamiento en forma general del síndrome posparo cardíaco propuesto por el Comité Internacional sobre Resucitación, International Liaison Committee en Resuscitation, se basa en revertir las manifestaciones fisiológicas lo más pronto posible. La vigilancia y tratamiento de estos pacientes debe llevarse a cabo en la unidad de cuidados intensivos, no puede ser en ningún otro lado. Aunque la estrategia de vigilancia aún no se validen de modo perspectivo, pueden clasificarse en 3 rubros y deben implementarse con base a los recursos disponibles y la experiencia de cada institución respecto al tratamiento de este síndrome. A continuación se exponen algunas medidas útiles y en el cuadro que vamos a ver se muestran algunas medidas adicionales. Aquí están los 3 rubros del manejo. Es el manejo general. Opciones de vigilancia del paciente con síndrome de posparo cardíaco. Y bien, en el libro, en forma general, la vigilancia general de cuidados intensivos, repito, catéter arterial, oximetría de pulso, monitoreo electrocardiográfico continuo, presión venosa central, saturación venosa central, temperatura tomada en transducto de esófago y vejiga, gasto urinario, gasto arterial, lactato sérico, glucosa sérica, electrolitos, biometría hemática, radiografía de tórax. 2. Vigilancia hemodinámica avanzada, cómo quedó el corazón, el electrocardiograma y vigilancia del gasto cardíaco por métodos no invasivos o con un catéter de arteria pulmonar. Y la vigilancia cerebral, un electroencefalograma por indicación o continua por la detección temprana de la crisis convulsiva y su tratamiento. Y, pues, es necesario, consecuentemente, el ATAC y la resonancia magnética. Repetimos, la oxigenación y ventilación de la frase inspiratoria debe ajustarse para mantener la saturación arterial del paciente. La vigilancia general de cuidado intensivo lo incluyen las siguientes: catéter arterial, como lo vimos, oximetría de pulso, monitor electrocardiográfico, presión venosa central, la saturación, el gasto urinario, los gastos arteriales, el lactato sérico, la glucosa sérica, electrolitos, todo el protocolo y el laboratorio lo más completo posible para saber cómo se encuentra nuestro paciente en forma general. 2. El tratamiento hemodinámico inmediato de la terapéutica dirigida a objetivos específicos es un abordaje encaminado a restablecer y mantener el balance entre aporte y demanda de oxígeno en todos los tejidos en el cual se proponen las siguientes metas hemodinámicas. Presión arterial media entre 65 y 100, presión venosa central entre 8 y 12, saturación venosa central de oxígeno mayor 70 y gasto urinario mayor de 1. Además, puede valorar en forma periódica otras indicaciones clínicas. Claro, esto lo estamos viendo porque lo pide el programa y aparte porque ustedes lo conozcan. No podemos objetar que esto está en manos del médico internista o del médico intensivista. Manejo del síndrome coronarios agudos en el periodo posparo, otras alteraciones precipitantes del paro cardíaco es necesario hacer énfasis en el tratamiento oportuno de las alteraciones electrolíticas, hipovolémicas, hipoxémicas, trastornos metabólicos, neumotoras, atención, tromboembolia pulmonar, entre otros trastornos. La hipotermia terapéutica, aunque los estudios sugieren que esta estrategia es útil en el tratamiento de los pacientes inconscientes atendidos fuera del hospital con retorno a la circulación espontánea,
después del paro cardíaco con el ritmo susceptible de fibrilación. Las recomendaciones de esta indicación que también puede emplearse en el estado post paro cardíaco. Aquí vienen las fases, te las menciono para que las conozcan, porque viene el libro, las fases de hipotermia terapéutica del periodo postparo cardíaco, la fase de inducción, la fase de mantenimiento y una fase de recalentamiento. Los comento para que lo conozcan, pero no lo vamos a ver a profundidad. La sedación y el bloqueo neuromuscular, los individuos que al cabo de 5 a 10 minutos del retorno de circulación espontánea no muestran signos de su nivel de estado de alerta adecuado, requieren intubación broncotraqueal o sedación. Acuérdense que es otra indicación para la intubación endotraqueal. ¿Para qué? Para favorecer que el paciente tenga un adecuado manejo de oxígeno. Cuidados por reanimación, repitiendo un poquito lo que vimos, pero ya en forma más resumida, pues lo podemos optimizar la fisiopatología de lo que vimos, qué factores fisiopatológicos están alterados, la alteración de la revascularización y la terapia antiarrítmica, que puede estar incluidos en los manejos, dependiendo de lo que encontremos en nuestro paciente. El cuidado por reanimación, pues se requiere ventilación, se requiere monitoreo, como lo vimos en una unidad de cuidados intensivos, la optimización hemodinámica, las metas que tenemos que cumplir, como las que ya vimos, pues redunda un poco esta diapositiva con lo que ya vimos. Los cuidados por reanimación y tener presente que el 25-30% de los pacientes pueden tener una convulsiones metabólicas cerebrales. Ya hablamos de la importancia del electrocefalograma en pacientes sospechas de convulsión o hemoclonía continua en pacientes comatosos relajados. Son parámetros para valorar el pronóstico de nuestro paciente. Cuidados por reanimación, ya lo vimos, la hiperglicemia, el nivel de glucosa, el monitoreo de esta. El pronóstico, en 24 horas no es posible establecer un pronóstico neurológico, pues dependemos de cómo esté el paciente, el reflejo pupilar, el reflejo corneal, las mioclonías, las respuestas motoras, que son muy importantes estar presentes. Si la reanimación es exitosa, se coloca al paciente en una posición de recuperación. Se revalora, se corrigen las potenciales causas del PCR, del paro cardiorrespiratorio, perdón, y se solicita ayuda al especialista. Es conveniente revisar los pasos del RCP, proporcionando el análisis crítico del proceso admitido y mejorar la acción del equipo de reanimador. Pero pues eso pues depende en qué momento aquí se presente, qué persona lo maneje, si son capacitados o no, como ya lo vimos, y el pronóstico pues depende del manejo inicial. Otras informaciones del síndrome posparo cardíaco, la tasa de sobrevivencia posparo cardíaco es del 20%, hasta el 50% de los que sobreviven quedan con alguna discapacidad, la palabra injuria por reperfusión. La injuria neurológica y la inestabilidad cardiovascular son las causas principales de la muerte durante la hospitalización después de un paro cardíaco, o sea, el pronóstico sigue siendo delicado. Manifestaciones clínicas del síndrome paro cardíaco ya lo vimos y por eso hablamos de la importancia del electroencefalograma, el monitoreo del corazón y el manejo de antiinflamatorios para prevenir lo que se vaya presentando. En un paro respiratorio tratado oportunamente tiene una sobrevida de 70-75%, sin secuelas neurológicas. La mayoría son intrahospitalarios. Cuando el paro cardiorrespiratorio es intrahospitalario y el paciente es trasladado antes del paro cardíaco al servicio de urgencias, la sobrevida es de 45%, equipos con tiempo de reanimación de 8 minutos. Cuando ha ocurrido un paro cardíaco tiene una mortalidad cercana al 90% de niños hospitalizados. Si el paro cardíaco ocurre fuera del hospital, las mortalidades son de alrededor del 90-95%, con graves secuelas neurológicas en los sobrevivientes. En esta serie se logró reanimar con éxito entre 32 y 45%. Dependemos de las estadísticas de cada bibliografía, de cada lugar, espacio, en tiempo. En los pacientes que aún están sin pulsos, en servicio de urgencias, pero solo un 14 al 20% son dados de alta con severas secuelas. Ya quedamos que la sobrevida es del 25%.
Si el paciente es resucitado en el mismo lugar, el del accidente con reanimación avanzada, y no se logra obtener el pulso luego de 25 minutos, la mortalidad es del 100%. Si el paciente se traslada decidiendo reanimación avanzada y llega al servicio de urgencias sin pulso, la sobrevida es menor al 10% y que quede sin secuelas neurológicas. Nos basamos en la información de la bibliografía básica que tenemos, la serie de práctica clínica y el libro de manual de terapéutica médica para no confundirnos. Hablamos de un proceso delicado, de un proceso que conlleva, aparte de repasarlo y revisarlo muy bien teóricamente, llevarlo a la práctica. Igual que la intubación endotraqueal, igual que muchos procesos que el médico requiere hacer, que digo, desafortunadamente no podemos llevarlo a cabo, pero podemos verlo en videos, podemos reforzarlo en la clase. Ustedes al paso del tiempo de las clases han enriquecido con sus participaciones y yo he aprendido de ustedes. Entonces, pues la idea, si hay diálogo, vamos a aprender mucho más de esta patología. El apoyo del equipo de salud siempre será fundamental en el manejo de la salud de los niños, de los adultos, el manejo del núcleo. Muchas gracias.